Bienvenidas y bienvenidos a la Semana UNIPE Virtual y Federal del año 2022. Mi nombre es Federico Vicum, soy profesor de la UNIPE y hoy tengo el gusto de presentar a Marcelo Antonelli en su taller que nos ofrecerá reflexiones sobre el amor. Marcelo es profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en filosofía por la misma universidad y por París 8. Además, es investigador adjunto del CONICET, profesor de la UNIPE y de la UNSAM, y sus áreas de investigación son la filosofía francesa del siglo XX, la corriente biopolítica, los nuevos realismos en la filosofía continental y justamente las concepciones del amor y la sexualidad en la historia de la filosofía. El taller, como ya mencionamos, abordará la cuestión del amor, por un lado con los discursos de Aristófanes y de Sócrates en el diálogo Banquete de Platón, y por otro lado con referencias a un autor contemporáneo como Alain Badiou, que permitirán situar el problema del amor en las sociedades contemporáneas. Con esta presentación, Marcelo, si te parece, te cedo la palabra y empieza el taller propiamente dicho. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Bienvenidas, bienvenidos a todos, donde fuera que estén. Este taller, la propuesta que tiene, está basada en un seminario que vengo dictando los últimos años en la universidad. Y bueno, muchas gracias, Adrián. Reitero el agradecimiento bueno, perdón, pensé que estaban hablándome, digamos, a mí, por eso interrumpí. Decía que esta propuesta de taller está basada en un seminario que vengo dictando en los últimos años acerca de cómo la filosofía ha pensado y piensa el fenómeno amoroso a lo largo de su historia. ¿Por qué la propuesta en cuanto tal de seminario y de taller? En primer lugar, porque entre la filosofía y el amor hay un lazo intrínseco, ¿verdad? La filosofía se piensa a sí misma cuando piensa el amor. El amor, o una de las formas del amor, está inscrito en el mismo concepto, en la filosofía, en ese amor o en esa amistad hacia la sabiduría. Pero además de este punto, porque veo que, percibo, digamos, que hoy en día en el campo del debate sobre la cuestión del amor, de los vínculos amorosos, de las relaciones sexoafectivas, si ustedes quieren en términos más contemporáneos, abundan perspectivas psicológicas, psicoanalíticas, históricas, sociológicas, antropológicas, literarias, que está muy bien que lo hagan, y desde esas disciplinas y desde otras además se pueden ofrecer herramientas conceptuales muy interesantes para pensar la cuestión. Pero tiendo a percibir que la filosofía o los discursos filosóficos han quedado un poco relegados, como si la filosofía no tuviera mucho que decir respecto del amor, cosa que discuto apasionadamente. Entonces, en el seminario, y ahora muy brevemente en el taller, lo que hago es restituir algunas perspectivas clásicas, antiguas, clásicas, y otras contemporáneas, sobre el amor, ¿no? De las clásicas, la que más me interesa rescatar es el Banquete de Platón, un texto que supongo que ustedes tal vez en algún momento de su formación leyeron, si no en su totalidad, sí al menos en partes, ¿no? Es un texto fundamental por muchísimos motivos, por muchas razones. Bueno, en primer lugar porque Platón, ustedes sabrán, es uno de los grandes autores de la filosofía, el primer gran escritor filosófico, ¿verdad? Aquel que de algún modo inventó la filosofía como una institución, ¿sí? Y su texto Banquete, que es un texto de madurez que escribió, imagínense, estamos hablando de un libro que escribió Platón entre los años 384 y 379 a.C.
o sea, hace alrededor de 24 o 25 siglos. Me gustaría saber, en principio, cuántas de las producciones filosóficas o artísticas que hoy día están teniendo lugar van a durar tanto, ¿verdad? Si bien evidentemente las facilidades para circular y para preservarse y registrarse son otras, pero aún así. Es algo que me sigue sorprendiendo. Es un texto muy, muy interesante por muchos aspectos, por muchas razones, les decía, y es probable que el pasaje más famoso, o el discurso más famoso, sea este que ahora en unos minutos nada más vamos a leer, que es el famoso mito de el andrógino, así se lo conoce, o discurso de Aristófanes, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en el banquete de Platón? Bueno, en el banquete de Platón básicamente se juntan 6 conocidos amigos, que eran individuos efectivamente existentes en la época, en ese momento de Atenas, se juntan a celebrar la premiación de Agatón, que era un poeta trágico al cual le habían dado un premio la noche anterior, y se juntan en su casa, se reúnen a comer y a beber, básicamente. Y además de comer y a beber, a hablar, a conversar, a filosofar. De hecho, el texto suele decirse que inaugura la literatura simposíaca, esto es, que transcurre en simposios o banquetes, porque de algún modo para Platón tiene un valor educativo esa reunión de bebedores. ¿Sí? No lo digo no lo tome como una humorada, no lo es. Una de las grandes ventajas que tiene el banquete de Platón, por la cual yo los aliento a que se animen a leerlo quienes no tengan tal vez experiencia en lectura filosófica, es que es un texto ameno, desacartonado desde un principio ya, porque apenas comienzan a dialogar, después de haber comido y bebido, estos amigos, lo primero que se ponen de acuerdo es en que no van a beber más alcohol, porque tienen resaca de la noche anterior. Créanme que es así el texto, no es una exageración mía. Bueno, la cuestión es que la propuesta que tienen es hablar sobre el amor. La propuesta que hace uno de ellos, ¿sí? La idea, digamos, que se le ocurre a Fedro, uno de los asistentes, es hablar sobre el amor, porque dicen que, y aquí hago una primera precisión, es hablar sobre Eros, porque dicen Afrodita, que era la diosa del amor, ya tiene muchas obras que se han dedicado a ella, pero nosotros tenemos que hablar sobre Eros, a quien se le prestó poca atención en comparación con Afrodita, ¿sí? Entonces, hay algo importante que ustedes necesitan saber y que a mí me parece interesante remarcar. Un poco antes de leer el pasaje que vamos a hacer, como les decía, en unos minutos, y otro poco como perspectiva de análisis, ¿no? Y es lo siguiente. Los griegos tenían 3 términos diferentes para referirse a eso que nosotros llamamos amor. Es decir, nosotros, bajo el concepto de amor, agrupamos una serie de elementos o de componentes diversos, heterogéneos, diferentes. Los griegos tenían 3, o inclusive se puede decir 4, pero yo me voy a reparar en 3, palabras distintas para referirse a lo que nosotros comprendemos como amor. El primer término, que es el protagonista de este libro de Platón, del banquete, es eros. ¿Y a qué se referían con este término? Bueno, se referían al amor característico del deseo apasionado, al amor ligado a la pasión sexual, al goce. Y que es un sentimiento que siempre me viene del exterior, que es provocado por un objeto externo que suscita en mí ese deseo apasionado, ¿no? Objeto, entiéndase en un sentido amplio, ¿verdad? Por ese ser que opera como objeto en todo caso. Piensen ustedes, ¿cuál es la representación o una de las representaciones más célebres de Eros?
de Eros, o debería decir de Cupido, que era la deidad romana que después recupera o toma el lugar de Eros. Suele ser, si recuerdan alguna pintura que hayan visto, la de un niño, ¿sí? muy, muy bonito y tal vez desnudo, que está arrojando una flecha. El famoso flechazo de Cupido. Bueno, ¿a qué viene eso? ¿Qué nos quiere decir esto? Entre otras cosas, nos quiere decir que Eros me viene a mí de afuera, que hay una instancia externa a mí que produce eso en mí. Y este es un dato importante, porque es uno de los rasgos que diferencian a Eros de otro tipo de amor, que es la filía. La filía es un término que los griegos usaban ya no para referirse a este tipo de amor ligado al goce, a la pasión, a lo que nosotros diríamos hoy en día, a lo erótico, si se quiere, propiamente hablando. Filía tenía más que ver con una relación con iguales, con amigos, con socios o camaradas, tal vez con familiares. No era una relación como esta, ¿no? Donde alguien se enamoraba. O sea, en el caso de Eros se trata de un amor motivado por los méritos, entre comillas, si me permiten, del ser amado, ¿no? Por su belleza, por su bondad, por su virtud, en fin. Y además, una de las tantas cosas interesantes que hay para decir respecto de Eros, o de la manera en que los griegos comprendían esta clase de amor, tiene que ver con que efectivamente había una suerte de asimetría para los griegos entre el amante y el amado, entre aquel que estaba enamorado y aquel que era objeto del amor de quien estaba enamorado. De algún modo, Thomas Mann, un famoso escritor del siglo XX, dijo que el amante para los griegos era más divino que el amado, porque en aquel alienta el Dios, no en el otro. O sea, el amante, el enamorado, es el que está como poseído por el Dios, como habitado por ese Dios, ¿no? Pero filía, digo, es otro tipo de amor diferente, que es el amor en el sentido de la amistad, que es un tipo de amor que nace de mi interior, que tiene una connotación de semejanza, tal vez de igualdad, incluso puede darse una relación mutua, recíproca. Y filía es particularmente la que está en el término inscripto en filosofía, ¿verdad? Otro tipo de amor para los griegos era el agape, del cual deriva el nombre agapito, no es demasiado común, pero existe, que significa de hecho amado, ¿no? Y es otro tipo de amor diferente a los otros dos, es el que se emplea en el Nuevo Testamento para referirse al amor de Dios. O sea, es un amor desinteresado, sacrificial, que implica una entrega de sí, que tiene, digamos, una apertura a lo universal que incluye hasta a los enemigos, ¿no? Entonces, había un cuarto amor, storge, que se refería al amor propiamente por los familiares. Digamos, lo que les quiero hacer notar en este primer comentario es que muchas veces nosotros, cuando hablamos de amor, hablamos de fenómenos muy diversos, muy heterogéneos, ¿sí? Se trata de un concepto, insisto, compuesto por elementos muy, muy diferentes entre sí. Los griegos, al tener términos diferentes, podían desambiguar de algún modo de qué estaban hablando, ¿no? O sea que nosotros, al disponer de un solo término, el amor, no lo hacemos. Entonces,
digo, en este taller breve y en el seminario, que evidentemente me lleva todo un cuatrimestre dar, le dedicamos una parte al banquete de Platón y otra parte a perspectivas contemporáneas. Porque es cierto que hoy día y desde hace algunas décadas vienen ocurriendo determinados fenómenos que son inéditos en la historia, quiero decir que han cambiado profundamente, creo, la manera de relacionarse de los seres humanos en el siglo XX, y como consecuencia de una serie de desarrollos tecnocientíficos, si ustedes quieren. Por ejemplo, se inventó la píldora, que entre otros elementos permite disociar, o permitió definitivamente disociar al sexo de la reproducción, por ejemplo, ¿no? Hoy día y desde hace algunas décadas se viene hablando muy fuertemente de la crisis de la monogamia, de la crisis del matrimonio, y muy intensamente en los últimos tiempos de cómo las tecnologías, las aplicaciones de citas, pero en general las tecnologías impactan en los modos de vincularse de los seres humanos. Todo esto junto con la perspectiva de género, que viene avanzando de la mano de movimientos feministas también desde hace varias décadas. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos un panorama muy interesante, muy, muy rico, para pensar el tipo de relación, insisto, sexoafectiva, tal como se dice hoy día, amorosa, si ustedes quieren, que está teniendo lugar, ¿sí? La manera en que nos vinculamos, de algún modo, los seres humanos. Y hay numerosos autores que se ocupan de esto, como decía antes, en distintos campos del saber, pero también en el filosófico, y a mí me interesa particularmente rescatar esas miradas filosóficas, que tal vez aparecen un poco menos. Una de ellas es la de un filósofo francés ya grande, se llama Alain Badiou, un discípulo de Althusser, que ha venido a Argentina varias veces, él hace algunos años, ahora ya está, digo grande, creo que tiene 85. También el surcoreano que está de moda, Bul Chung-han, ha escrito un libro que se llama La agonía del Eros, que presenta algunas perspectivas interesantes para pensar la temática. Otro divulgador francés llamado Comte Sponville, y una última autora que, a la cual yo recurro bueno, de Bauman algo vemos en el seminario, hoy no vamos a poder, tiene un libro llamado Amor Líquido, lo menciono también por si les interesa, ¿verdad?, la temática. De todos modos, si les, digamos, pueden después contactarme y les paso eventualmente los datos bibliográficos. Pero otra autora muy interesante que está pensando esto que está ocurriendo hoy día en las relaciones es Eva Illouz, ¿no? Se llama Illouz, I-L-L-O-U-Z. También ha venido a Argentina, es una investigadora, no es propiamente del campo de filosofía, es más socióloga, es muy interesante igual su trabajo, y se ha traducido en buena medida al español, ¿no?, al castellano. Bueno, y esto pasando por alto que hay una cantidad de perspectivas interesantísimas, ¿sí?, desde Platón a nuestra parte, ¿no? Pero créanme que interesantísimas, como por ejemplo aquella de Agustín, que dice, ama y haz lo que quieras. O bien en el medioevo, digo, la de Santo Tomás, o un poquito más tarde Michel de Montaigne o Spinoza, más tarde aún Kierkegaard, Schopenhauer tiene una mirada absolutamente pesimista sobre el amor, Nietzsche, bueno, en fin, muchísimos autores que conforman un campo de investigación absolutamente fascinante, por lo menos para mí. Entonces, lo que les propongo a continuación es, Federico me va a hacer el favor de ir leyendo estos pasajes que seleccioné de
banquete, que vamos a usarlos para pensar, o que al menos eso pretendo, quiero decir, para plantear algunas preguntas, a mi juicio, importantes. Este pasaje es probablemente el más famoso del banquete, junto con el de Sócrates. Es el pasaje del discurso o el encomio de Aristófanes, porque como les había adelantado antes y después interrumpí o me fui para otro lado, en el banquete se trata de 6 amigos, terminan siendo 7 porque irrumpe a la madrugada, de improviso y borracho, Alcibíades, pero en principio son 6, quienes se determinan, deciden hacer cada uno un elogio de Eros, un encomio, un elogio, un discurso elogioso sobre esta deidad hasta ahí, porque hay alguno que otro, como por ejemplo después va a ser Sócrates, que va a decir que en realidad no es un dios, no es un verdadero dios Eros, que mereciera estar en el Olimpo, ¿sí? Era algo medio intermedio entre los hombres y los verdaderos dioses. Y también es cierto que había quienes lo representaban a Eros casi como la peste. ¿Por qué? Porque querían dar a entender el poder disruptivo que tenía el amor en el sentido de la pasión sexual. Cómo podía llegar a romper, a quebrar determinadas regulaciones, órdenes y maneras de ser, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer este pasaje, este encomio que es el de Aristófanes, y yo lo voy a ir interrumpiendo a Federico y hacer algunos comentarios, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora que quieran hacer? Bueno, si alguien quiere hacerlo, simplemente o escribe en el chat o abra el micrófono. Ahí, María, ¿querés hablar vos? Yo quería preguntar algo. Dale. Que si después podías como explicar un poco el pensamiento de Eva y Luz, ¿cómo es que se nombra, se dice? Eva y Luz. Que es socióloga, sobre el amor como forma, porque la verdad que no la había escuchado, lo que venías hablando vos de la concepción de, bueno, de Eros, de Ágape y la contemporánea. Había escuchado sobre eso, pero de Eva y Luz no. Entonces, si podías explicar algo del pensamiento de ella o lo que sostiene ella sobre el amor, sí, o sobre la concepción que tenemos sobre el amor. Igual será otra visión que no es tan filosófica, pero bueno. Sí. Mirá, si hay tiempo, sí. Si no, te puedo señalar algunas lecturas de ella para que vos misma, digamos, vayas a interiorizarte. Ella particularmente lo que investiga es el impacto de las tecnologías y de las aplicaciones de citas en estos nuevos modos de vincularse. La pregunta es, de alguna manera, o una de las preguntas es, ¿en qué medida esto, las nuevas tecnologías, han transformado, hasta qué punto lo han hecho, la manera que tenemos de vincularnos? ¿Sí? Por ejemplo, digamos, a la hora de enumerar, digamos, diferencias o puntos de distancia, dice, antiguamente cuando vos conocías a alguien, lo más probable, digo, era que percibieras a la otra persona, por lo tanto tuvieras una información visual, ¿verdad? Casi corporal del otro o de la otra. Mientras que hoy día, por la mediación tecnológica, tenés ante todo una información textual, donde el yo se virtualiza. Por ejemplo, ¿sí? Mientras que la prueba, si querés, del contacto físico viene después. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Entre otras cosas. Después, digamos, la construcción del yo virtual
por medio de las tecnologías es uno de los temas sobre los cuales ella ha Que investigado. desarrolla. Sí. Otro tiene que ver con el problema del amor romántico, porque la cuestión ahora vamos a ver, ¿no? Pero el discurso de Aristófanes es absolutamente emblemático para nuestra cultura occidental. ¿En qué medida sigue vigente? ¿En qué medida seguimos teniendo como horizonte de sentido del amor el amor romántico? ¿Y cómo entender o qué quiere decir el amor romántico? ¿Sí? Porque, por un lado, es un tipo de amor que parecería haber entrado en crisis con estas transformaciones que yo mencionaba muy rápidamente durante el siglo XX, transformaciones en el orden de la tecnología, pero no solo en el orden de la tecnología, básicamente en el orden de las costumbres. Pero es también un tipo de amor que suele ser muy criticado desde perspectivas feministas, por ejemplo, porque a su parecer implica una dominación, digamos, por parte del hombre, ¿no? Hacia la mujer, una supeditación de lo femenino. Y también por perspectivas psicoanalíticas. Pienso, bueno, Lacan, a quien le interese el área, ¿no? Lacan le dedicó un seminario, o mejor dicho, parte de un seminario, el seminario de la transferencia, a comentar el banquete de Platón. Se detiene en cada uno de los discursos, ¿verdad? Fedro, Pausanias, Lexímaco, ahora Aristófanes, etc. Así que si les interesa el tema, también se los recomiendo. En todo caso, María, no era mi idea trabajar hoy con Iluz, digamos, preparé Badiou, que tiene otra perspectiva sobre el amor, otro diagnóstico, digamos, que me parece sugerente, pero puedo pasarte bibliografía y recomendaciones, ¿sí? Bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. Yo no era para cortarte, sino si te quedaba tiempo, si podías explicar algo. O así básico, lo que me dijiste, más o menos, como para tener una idea de qué trata y buscar después. Uno de sus libros se llama, por ejemplo, El fin de la utopía romántica, Capitalismo y emociones, si mal no recuerdo. Bueno, en fin. Bien. Entonces, Federico, vamos a... te voy a compartir, vale, voy a compartir a todos. Les cuento que la edición que de la cual vamos a trabajar este pedazo, este pasaje, mejor dicho, está traducida por una profesora argentina llamada Claudia Márcico, y hace un gesto muy importante, a mi juicio, de apropiación del texto, porque lo traduce al castellano rioplatense, ¿no? Vieron que de los textos clásicos tenemos las famosas traducciones de Gredos, ¿no? Las españolas, tal vez les suene o las hayan encontrado, las encuentren en alguna librería por ahí, tapadura verde en general, que en su amplia mayoría son muy buenas traducciones, digamos, muy fiables desde el punto de vista académico. Pero nos instalan en una suerte de distancia a los argentinos y a los latinos en general, ¿verdad? En cambio, esta traducción de Claudia Márcico, bueno, Sócrates le dice a Alcibíades, vos, Alcibíades, ¿no me viste ayer? De modo que al principio parece un poco raro, pero después es muy interesante ese efecto de proximidad, ¿no? Bueno, Fede, ¿querés empezar donde dice precisamente Lixímaco? Sí. Comienzo. Dale. Precisamente, Erixímaco, dijo Aristófanes, tengo en mente hablar de un modo distinto del que usaron Pausanias y vos, porque me parece que los hombres no perciben en lo más mínimo el poder del amor, ya que si lo percibieran, le dispondrían enormes templos y altares y harían enormes sacrificios, no como ahora, que no hay nada de eso para él, aunque debería haberlo por sobre todas las cosas. De hecho, es el más bienhechor de los dioses,
por ser guardián de los hombres y médico de asuntos cuya cura haría surgir la mayor felicidad para la humanidad. Yo, entonces, voy a tratar de revelarles su poder y ustedes podrán ser maestros de los demás. Seguí por... espera, no ves, ¿no? Se corta Ahora justo. sí, dale. Primero tienen ustedes que comprender la naturaleza humana y sus afecciones, porque antiguamente nuestra naturaleza no era la misma que ahora, sino distinta. Primero había 3 géneros de hombres, no 2 como ahora, masculino y femenino, sino que se le agregaba también un tercero, que era común a esos 2, del que ahora queda el nombre, pero el género desapareció. En ese entonces había un género andrógino, común en forma y en nombre a partir de los otros 2, masculino y femenino, mientras que ahora no existe, sino que a lo sumo queda como nombre insultante. En segundo lugar, la forma de cada hombre era completamente redonda, con la espalda y los costados de forma circular. Tenía además 4 manos y piernas parejas con las manos, 2 caras sobre un cuello circular totalmente iguales, y alrededor de las 2 caras, ubicadas en sentidos contrarios, había una cabeza única, con 4 orejas, 2 regiones genitales y todo lo demás como se puede imaginar a partir de estos rasgos. Marchaba erguido como ahora, en los 2 sentidos que quisiera, y también se impulsaba para correr rápido, como los acróbatas se lanzan en círculo girando con las piernas rectas. Como entonces se apoyaban en 8 miembros, avanzaban rápido en círculo. Había por esto 3 géneros, y con estos rasgos, porque lo masculino era al principio hijo del sol, lo femenino de la tierra, y lo que participaba de ambos de la luna, porque también la luna participa de ambos. De hecho, eran circulares tanto ellos como su marcha, porque eran similares a sus progenitores. Eran entonces su fuerza y su vigor terribles, y tenían una enorme soberbia. Precisamente, atacaron a los dioses, y lo que dice Homero sobre Efialtes y Oto, lo dice respecto de ellos, que intentaron tomar por asalto el cielo para atentar contra los dioses. Entonces Zeus y las demás divinidades anduvieron cavilando lo que tenían que hacerles, y estaban desconcertados. Espera un Porque, segundo, Fede, dame un segundo. sí, A ver, no sé quiénes conocen hasta ahora el relato, quiénes no, pero recapitulamos brevemente. Aristófanes dice, la naturaleza humana, primitivamente, originariamente, estaba compuesta por 3 sexos o 3 géneros. El masculino, el femenino y el andrógino. Por eso, de hecho, este discurso suele conocerse, o ha pasado en buena medida en la historia, como el discurso o el encomio del andrógino, o el mito del andrógino. En realidad, el andrógino ocupa, digamos, no es más importante que el masculino que el femenino, ¿verdad? Pero en todo caso, Aristófanes reconoce, digamos, este punto de partida que involucra a estos 3 géneros, ¿sí? Masculino, femenino y andrógino. Y no sé si también le prestaron atención a la descripción que leía Federico, pero antiguamente, originariamente, nuestra naturaleza humana nos presentaba seres que eran esféricos y que eran exactamente el doble de lo que somos hoy día como individuos, ¿verdad? 4 manos, 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos desplazábamos muy rápido, teníamos gran fuerza, gran vigor y por lo tanto soberbia.
Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos los seres humanos? Bueno, ahora vamos a bien, exacto, ahora vamos hacia ahí. ¿Qué hicimos los seres humanos primitivamente, originariamente? Bueno, nos rebelamos, desafiamos a los dioses, ¿no? Como tantas tragedias griegas, el humano incurre en la hibris, incurre en una desmesura, incurre en una suerte, diríamos, de soberbia excesiva, ¿no? Y por lo tanto de ataque a los dioses. Bueno, y ahí interrumpí a Federico, que estaba leyendo a ver qué es lo que iban a hacer los dioses con nosotros, ¿no? Dale, entonces Zeus y las demás divinidades. Entonces Zeus y las demás divinidades anduvieron cavilando lo que tenían que hacerles y estaban desconcertados. Porque Espera, ahí. Porque no No. podían matarlos y, como a los gigantes, destruirles su especie usando el rayo, porque hubiesen destruido los cultos y los templos que les venían de los hombres, ni tampoco soportar sus actos intolerables. Con esfuerzo y tras pensarlo, Zeus afirmó: me parece que hay un artilugio para que haya hombres y terminen con su conducta depravada, volviéndolos más débiles. Ahora voy a cortarlos en dos a cada uno, dijo, y a la vez que van a ser más débiles, por otro lado van a ser más útiles para nosotros, porque van a volverse mayores en número. Van a avanzar erguidos en dos piernas, y si todavía nos parece que cometen actos intolerables y no quieren mantener la paz, insistió, los voy a cortar de nuevo en dos, de manera que van a andar a los saltos en una sola pierna. Después de decir eso, cortó a los hombres en dos, como los que cortan las bayas y se disponen a hacer conservas, o como los que seccionan los huevos con pelos. A quienes terminaba de cortar, le iba ordenando a Apolo que le girara la cara y la mitad del cuello hacia el corte, para que, al ver su propio tajo, cada hombre fuera más ordenado, y le mandaba que curara lo demás. Él giraba la cara y, juntando de todos lados la piel sobre lo que ahora llamamos abdomen, como bolsas atadas, los ajustaba haciendo un orificio. Si podés bajar. Espera, sí. O, No, un orificio en el medio de la panza. Ahí llegas a leer. sí, en el medio de la panza. Precisamente lo que llamamos ombligo. Además, alisó las numerosas otras arrugas y modeló los pechos con un instrumento, como los zapateros que alisan las arrugas de los zapatos en la horma, y dejó pocas, las que están alrededor del abdomen mismo y del ombligo, para que sea un recuerdo del antiguo estado. Bien. Bueno, seguí y te interrumpo ahora en un minuto. Cuando la naturaleza... Cuando la naturaleza doble fue cortada, deseando cada uno su propia mitad, se unía a ella. Así, enredando las manos y entrelazándose unos con otros, porque deseaban fundirse, morían de hambre y de completa inacción, por no querer hacer nada separado del otro. Así, cuando una de las mitades moría, la otra quedaba abandonada. La que quedaba buscaba otra y se entrelazaba, ya fuera que encontrara una mitad de mujer completa, lo que ahora llamamos mujer, o fuera un varón, y así morían. Como Zeus se apiadó, recurrió a otro artilugio y les pasó sus zonas genitales hacia adelante, porque hasta entonces las tenían por fuera
y engendraban y parían no unos en otros, sino en la tierra como las cigarras. Se las cambió, así, hacia adelante, y por medio de ellas creó la generación de unos en otros, por medio de lo masculino en lo femenino, para que por eso, en el momento mismo de la unión, si se encontraba un hombre con una mujer, engendrara y viviera la especie. mientras que si en ese momento se encontraba varón con varón, surgiera al menos la satisfacción del contacto, descansaran, se orientaran al trabajo y se preocuparan del resto de la vida. Desde hace tanto el amor de unos a otros es connatural a los hombres y factor de unión de la antigua naturaleza que intenta hacer uno de dos y curar la naturaleza humana. Seguí, por favor. Entonces, cada uno de nosotros es un fragmento de hombre, porque está cortado, como los rodaballos, hecho dos de uno. En efecto, siempre busca cada uno su propio fragmento. bien, espera un segundito ahí. Bueno, nos habíamos quedado entonces en que la naturaleza humana originaria era la de estas esferas, ¿verdad? Que se rebelaron a los dioses, los desafiaron. ¿Cuál fue la solución que tuvieron, que encontraron los dioses? ¿Qué hicieron? Los partieron a la mitad. Exactamente. Cortaron al medio esas esferas. Por eso antes, cuando, bueno, Sabrina lo había dicho mientras leíamos, pero este también es conocido como el mito de la media naranja, en términos coloquiales, vulgares, ¿verdad? Fíjense cuán influyente de algún modo es este relato en la historia de Occidente, en la historia de cómo Occidente ha pensado, ha conceptualizado las formas del amor, ¿no? Éramos uno. Como falta. Exacto. Bueno, te imaginas que, como les decía antes, si ustedes le echan una mirada al seminario de Lacan, se hace un festín. No solo con esto, sino con el discurso posterior de Sócrates, que mucho más fuertemente asocia el deseo y el amor con la falta. Dice de manera taxativa, amamos aquello que no tenemos, que no poseemos o que no somos. Bueno, pero al discurso de Sócrates no creo que hoy lleguemos, se los menciono nada más. Retomemos Aristófanes. Entonces, estas esferas fueron partidas al medio, ¿no? Varias cosas para decir, ¿verdad? Bueno, por un lado hay algunas torsiones que imprimen los dioses en el cuerpo humano, en fin, para cambiando el sexo del lugar en el cuerpo y ese tipo de cosas, pero conceptualmente hablando me interesa detenernos, reparar en uno o dos puntos que ya surgen de lo dicho, de lo leído. Aristófanes dice, hacia el final de lo que veníamos de ver, que el amor es connatural a los hombres. O sea, el amor es natural, es propio del ser humano, es esencial, diríamos, amar. Primera característica fuerte. Primera tesis muy importante, muy sustantiva, muy discutible, por supuesto, desde ya, ¿no? Que se desprende del discurso de Aristófanes. El amor es connatural a los hombres, es parte de la naturaleza humana, está inscrito de algún modo en la naturaleza humana. ¿Por qué? A raíz de esto, a raíz de esta experiencia traumática que vivió la naturaleza humana primitiva. Y además, en el mismo pasaje, decía Aristófanes que el amor es un factor de unión de esa antigua naturaleza que intenta hacer uno de dos y curar la naturaleza humana.
otra idea u otras ideas tremendas. Digo, desde el punto de vista conceptual, desde lo que implican, significativas, ¿no? Fuertes, quiero decir, no ni malas ni buenas, no estoy juzgándolas. Estoy en todo caso resaltando el peso que tienen o que han tenido, ¿no? Es decir, el amor como aquello que busca, que nos lleva a querer volver a ser unos, a volver a esa unidad primitiva. Evidentemente, habiéndonos comprendido como seres incompletos, como seres definidos por una falta, ¿no? Sí, son como una... Y digo, es una concepción, si ustedes quieren, terapéutica del amor. El amor nos cura, el amor nos sana, ¿no? Nos sana esa herida que tenemos inscripta en nuestra naturaleza, en la medida en que los dioses decidieron dividirnos y por tanto debilitarnos, porque, bueno, si le prestaron atención, dice Aristófanes, explica que los dioses decidieron no matarnos porque se quedaban sin nadie que les rindiera alabanzas y les construyera templos, etc. Entonces, los dioses un poco necesitan a los seres humanos, un poco los quieren, digamos. Que los Tampoco era cuestión de eliminarlos sin más. ¿Cómo, Susana? Que los endiosen, digo. Claro, exactamente, ¿viste? Pero sí se trataba de debilitarlos para que no volviera a ocurrir esto, había que aleccionarlos, ¿no? Entonces Zeus dice, bueno, los voy a partir al medio, y si siguen molestando, los voy a volver a partir al medio. Entonces, cada uno, hay una concepción antropológica interesantísima, ¿no? Que es esto que ahí donde nos tuvimos. Cada hombre, quiero decir, cada ser humano, se entiende, ¿no? Busca a su propia mitad. Y el amor es eso, es esa búsqueda de la propia mitad, con la cual éramos uno, hasta que los dioses nos separaron. De lo cual uno podría, entre otras consecuencias, derivar que cuando éramos uno, cuando éramos esas esferas, esas unidades de 2 cabezas, 4 manos, etcétera, etcétera, no amábamos. No era necesario amar y no existía el amor. El amor existe ahora porque somos esos seres pobres, ontológicamente pobres, digamos, ¿no? Incompletos, y lo que tenemos es esa nostalgia y esa ansia y esa búsqueda de una completitud. De la cual nos privaron los dioses al cortarnos, ¿no? Bueno, continuamos, ¿les parece? Y después quiero conocer sus pareceres. Tal vez ya lo habían leído, porque este es un discurso muy, muy famoso, pero aún así, bueno, es difícil prescindir de él en un taller filosófico sobre el amor, ¿verdad? Fede, te habías detenido, creo que aquí, entre los hombres, ¿no? Entonces... Sí. Entonces, entre los hombres, quienes son porciones del género común que precisamente se llamaba entonces andrógino, son mujeriegos y la mayoría de los adúlteros surgen de este género. Y a su vez, cuantas mujeres se sienten atraídas por los hombres y tienden al adulterio, surgen de este género. Al contrario, entre las mujeres, cuantas son fracción de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que se orientan más a las mujeres. Sí, discúlpame, vamos a saltear algunas líneas, pero en todo caso les cuento, digamos, porque había también alguna intervención en el chat. Efectivamente, como dice Sabina, sí, digamos, en la Atenas particularmente clásica, la pederastia era una institución, ¿sí? Era una práctica permitida, regulada,
legal en todo caso. Esto a raíz del comentario que hace Sabrina en el chat. Pero de todos modos, en el discurso de Aristófanes una de las cosas interesantes es justamente que los tres géneros, o sexogéneros diríamos hoy día, ¿no?, dan lugar a lo que también más contemporáneamente llamaríamos las tres posibles orientaciones sexuales, ¿no? O sea, lo que era la esfera propiamente masculina da lugar después a dos hombres que se buscan entre sí, por lo tanto son homosexuales. La esfera femenina a dos mujeres que se buscan entre sí, por lo tanto a dos lesbianas. Y el andrógino, propiamente, a un hombre y una mujer, esto es a la heterosexualidad. Ahora, entre otras cosas, muchas cosas que habría que decir para contextualizar, pero no es mi propósito en el taller dar un seminario, digamos, exegético, hermenéutico sobre el banquete, ¿no? Habría que decir que la homosexualidad masculina gozaba de una suerte de privilegio incluso por sobre la heterosexualidad, o sea, era bien vista, ¿no? El homosexual era incluso más viril que el heterosexual, ¿sí? Entonces, quiero decir, como para sacarse algunos prejuicios o algunas miradas que podemos llegar a tener desde nuestra contemporaneidad respecto de cómo vivían en ese momento la homosexualidad. En todo caso, aquí, reitero, los tres géneros dan lugar a estas tres orientaciones o inclinaciones, digamos, sexuales puestas en un plano de igualdad, si se quiere, aun cuando incluso, como decía, la masculina se ve como algo superior a la femenina, porque por otra parte es una sociedad en la cual el hombre es considerado superior intelectualmente a la mujer, ¿verdad? Y ella está excluida de lo público, en fin. Bueno. Al margen de eso, vamos acá, Federico, si querés, acá, cuando dice, entonces, cuando se encuentra... Sí. Entonces, cuando se encuentra con su propia mitad, tanto el atraído por los muchachos como cualquier otro, en ese momento se deslumbra de la sorpresa por el afecto, la cercanía y el amor, sin querer, por así decir, separarse unos de otros ni por poco tiempo. Así, los que pasan juntos la vida son esos que ni podrían decir qué quieren conseguir uno del otro, porque a ninguno le parecería que es el contacto del placer sexual y que por eso cada uno disfruta en unión con el otro con tanto entusiasmo. Al contrario, es evidente que el alma de cada uno desea algo que no puede decir, aunque adivina lo que quiere y lo plantea oscuramente. Y si cuando están acostados en el mismo lugar se les presentara Hefesto con sus herramientas y les preguntara, ¿qué es, hombres, lo que quieren conseguir uno de otro? Y si ante su confusión les preguntara de nuevo, ¿acaso desean ustedes unirse al otro lo más posible, de modo que no se alejen uno del otro ni de noche ni de día? Porque si desean eso, quiero fundirlos y fusionarlos en lo mismo, de modo que siendo dos lleguen a ser uno, y mientras vivan, por ser uno solo, vivan en común, y cuando mueran, también allí en el Hades, sean uno en lugar de dos, llegando a una muerte común. Así que miren si quieren eso, y les basta con alcanzarlo. Al escuchar eso, sabemos que ninguno se negaría ni diría que quiere otra cosa, sino que naturalmente creería que acaba de escuchar eso que deseaba hace tiempo, que uniéndose y juntándose con su amado, de dos lleguen a ser uno. Bien, ahora seguimos, pero no solo el amor es poderoso, es terapéutico, no es un médico que cura la desgraciada naturaleza humana,
nos hace felices, supuestamente es connatural al ser humano, estamos como parafraseando a Sartre, que decía que estamos condenados a ser libres, podríamos decir estamos condenados a amar, ¿no? Si Aristófanes tuviera razón. Digo, no solo ocurre esto, sino que además el amor termina, a la luz por lo menos de lo que viene de leer Federico, en una experiencia inefable. Esto es indecible, indescriptible, ¿no? Fíjense que recién leyó algo así como que el alma de cada uno desea algo que no puede decir. ¿Qué es lo que querés con ese otro, esa otra? No. ¿Qué es? Bueno, Aristófanes diría no sabe, no sé. Hay una suerte de misterio, ¿no? De esto, de experiencia simbólica inefable, indecible, que tiene más que ver o que pasa más por el orden de lo fusional, de volver a ser unos, de fundirme con el otro. Fíjense esta suerte de aspiración o de ideal. De dos que lleguemos a ser uno. Incluso hasta una muerte común, ¿no? Romeo y Julieta. Bien, vamos que falta poquito y después pasamos a otras perspectivas contemporáneas, pero a ver, esta es la causa. Seguí, Federico, por favor. Esta es la causa que nuestra antigua naturaleza era así y estábamos completos. Entonces, amor es el nombre para el deseo y persecución de la completitud. Así, antes, como digo, éramos uno, mientras que ahora, por esta falta, quedamos separados por el Dios, como los arcadios por los lacedemonios. Existe entonces el temor de que si no somos ordenados respecto de los dioses, seamos divididos de nuevo y andemos como los que están esculpidos en relieve en los monumentos, partidos por las narices, convertidos en pedacitos de vajilla. Por eso todo hombre debe incitar a respetar en todo el culto a los dioses, para evitar escapar de una situación y conseguir la otra con el amor como nuestro guía y comandante. Espera un segundo, saltemos un poquito, andate abajo donde dice yo digo entonces respecto... Yo digo entonces, respecto de todos los hombres y mujeres, que así nuestra especie llegaría a ser feliz si lográramos el amor y cada uno encontrara a su propio amado para volver a la antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, necesariamente es también mejor en el presente estar lo más cerca posible de esto, es decir, encontrar un amado que concuerde naturalmente con uno en perspectivas. Al celebrar al Dios responsable de esto, estaríamos celebrando con justicia al amor, que en el presente nos beneficia enormemente conduciéndonos a lo propio y para el porvenir nos proporciona las mayores esperanzas, y es que nosotros le rendimos culto a los dioses. Restableciendo nuestra antigua naturaleza y curándonos, nos hará bienaventurados y felices. Bueno, bien. Ahí concluye el discurso de Aristófanes, sigue unas líneas más, digamos, pero simplemente dándole pie al siguiente, ¿verdad? Resalto algunos puntos más y quiero escucharlos y escucharlas. A ver, quiero saber qué les suscitó, ¿no? Bueno, por un lado hay esto que les decía, esta concepción trágica, ¿verdad? Esta estructura trágica
que tiene que ver con que a raíz de un exceso humano se produce una desgracia, ¿no? Que da lugar al amor como aspiración a la armonía y a una totalidad que perdimos, ¿no? Porque efectivamente somos mitades, somos fragmentos, somos seres incompletos que buscamos la otra mitad. Y literalmente dice Aristófanes, el amor es ese deseo de completitud, ¿no? En ese sentido, el amor es, tal como nos lo presenta Aristófanes, un factor de unión. Éramos uno, ahora somos dos, queremos volver a ser uno, ¿no? Y en efecto, lo que ocurre con los amantes, como antes mencionábamos, es que no saben del todo qué es lo que quieren cuando encuentran al otro, pero sí saben que son inseparables, que quieren estar uno con el otro, quieren fundirse, fusionarse. Y destaco también una o dos cosas más, me parece importante para pensar esta concepción del amor que Platón nos presenta en este discurso tan célebre, ¿no? Primero, es un amor exclusivo, porque cada uno, por definición, ha perdido una sola mitad, ¿no? Así que ya en la medida en que uno ama a varias personas, ya esto entra un poco, digamos, en crisis, ¿sí? En teoría, no se en teoría, en sentido estricto, no se podría amar más que a un individuo, al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida, a mi media naranja, como se dice de manera coloquial, ¿no? En segundo lugar, además de exclusivo, es una concepción que nos plantea un amor definitivo. O sea, una vez que yo encontré a mi otra mitad, ya está. Es para toda la vida, no puedo andar probando mitades por ahí. No vale eso, no está dentro de las reglas del juego. Y en tercer lugar, obviamente es un amor que me vuelve pleno, que me hace feliz, que me cura, que me colma, ¿no? Que me restablece esa antigua naturaleza. Y que pone fin a la separación y a la soledad, que reconstituye esa unidad originaria, esa completud primera. Es un amor, digamos, fusional, ¿no? Entonces, bueno, me parece una concepción extremadamente interesante por esto que yo les contaba, por esto que en todo caso planteaba antes, que es en qué medida sigue operando en el horizonte de sentido de los vínculos amorosos este tipo de amor, esta concepción del amor, ligada, como recién venía de describirlo, a la exclusividad, a la perpetuidad, a la felicidad, a la fusión. Los escucho, las escucho. ¿Qué piensan? ¿Sigue vigente o no? A ver, ahí Elisa está diciendo, está escribiendo que también en la tradición judio-cristiana. Bueno, está bien. Sin duda es fundante de la perspectiva occidental. Claro, por eso me interesaba ponerlo de relieve, porque quizás no lo sepamos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando manejamos implícita o explícitamente esta concepción del amor? Bueno, está acá, en este libro, Banquete. Podemos ir a leerlo, podemos dárselo a otros a leer, a alumnos, a quienes fueren, ¿no? Al amor con el otro sobrevaluado es lo que me da la interpretación de esto, ¿no? De que siempre, a partir de que éramos uno solo y al ser partidos, siempre está la necesidad de estar con el otro para conseguir ese amor, hasta el punto de decir, bueno, se muere uno y se muere el otro, ¿no? Que creo que hoy en día, como, no sé si no es desvirtuando, sino disolviendo un poco, cada vez se va
disolviendo un poco eso y tratamos de enfocar al amor más como otro tipo de cultura, ¿no? El amor propio, el amor con uno mismo, esto de la soledad y la diferenciar entre soledad y solitario, quizás en algún momento, ¿no? De toda y como vos decías, al dar un tipo de lectura así a algún alumno, bueno, al plantear esto, de qué diferencias está entre lo que acabamos de leer y la actualidad. Sí, hay uno de los autores que yo antes mencionaba y que trabaja en el seminario, que se llama Andrés Comtes Ponville, que tiene un libro que les sugiero, si les interesan estos temas, que está traducido al castellano, y se llama Ni el sexo ni la muerte, 3 ensayos sobre el amor y la sexualidad. Dice que, a propósito de este discurso de Aristófanes, ¿no?, que nos describe el amor tal como nos gustaría que fuese. O sea, el amor efectivamente, como creemos que es casi de adolescente, ¿no? Ese amor con el cual que efectivamente nos hace Buscar feliz. el príncipe azul y esas cosas así de adolescentes, ¿no? De que pasa eso, sí. Bueno, pero sí. También pensaba, por ahí nombraste a Bauman, ¿no? Y esto de la modernidad líquida y bueno, y todas las concepciones del amor que estamos viendo, y también cómo los chicos cuando ven en filosofía, cuando trabajamos estos temas en filosofía, cómo lo light, lo efímero, lo rápido, también va moldeando una concepción, digamos, de amor, así como decía Susana, ¿no? Ese príncipe azul o determinados estereotipos o determinadas pautas culturales o rasgos que se van siguiendo en relación a esta concepción del amor, ¿no? Nosotros acá en el diseño curricular en Chaco lo tenemos como uno de los primeros temas, ¿no?, para comenzar a trabajar. Y pensaba también ahí en ese pasaje que se leía, la sensación, digamos, del amor como efecto sorpresa. Me llamó mucho, digamos, la atención ahí, que no lo había visto desde ese lugar, ¿no? Y la necesidad de amor o de completud, de unión o de filiación que hoy necesitamos, ¿no?, en la actualidad. No sé si te seguí, Gri, con lo del efecto sorpresa. ¿En qué sentido? O a propósito de que lo dijiste. No, porque en una parte decía, me llamó la atención eso de que la sensación sorpresa, digamos, por el afecto, cuando la llegada del otro, me imagino que es lo que nos provoca, o en el pasaje estaba como expresado, creo que de esa manera. La verdad que me llamó, ¿no?, la atención eso, como algo que tal vez no lo esperábamos, o no lo esperás y te sorprende, llega en un momento determinado. No lo había visto desde ese lugar, ¿no? Entre todas estas características del amor que se está mencionando y que están ahí implícitas, ¿no?, en el banquete. Sí, y digamos, a ver, también en alguna medida, algunas de estas características también en el matrimonio. Por lo menos en el matrimonio, en el sacramento, el matrimonio desde el punto de vista religioso, sin duda la exclusividad, ¿verdad? Ustedes me dirán, bueno, depende del pacto entre la pareja, sí, está bien, es más bien reciente eso, digamos. En términos históricos, la exclusividad iba de suyo y hasta se explicitaba, ¿no? La exclusividad y el castigo a la no exclusividad también, porque en un momento hablaba de esto, de que si no se hacía esto, lo volvían a partir en dos nuevamente, y el temor, el impartir este concepto a través del temor también, ¿no? Yo lo interrumpí justo a Federico porque, digamos, no quería o prefería privilegiar un poco el intercambio, pero en ese momento enfatiza Aristófanes la necesidad de amar y respetar a los dioses, porque si no va a volver otro castigo que nos va a dejar aún peor, ¿no? O sea,
Así que es importante no volver a caer en ese exceso, ¿no? Bueno, eso creo que se ve hasta el día de hoy, el castigo de que sienten los adolescentes en su comienzo de elegir su orientación sexual al no ser heterosexual. Sienten este castigo, esta exclusión, no está autorizado, no está bien visto, ¿no? Esto de que pasa y cada vez a más temprana edad les sucede esto a ellos. Sí, en sociedades donde, como se dice hoy en día, no en términos de Platón, hay una heterosexualidad normativa, ¿no? Efectivamente las sexualidades, diríamos, disidentes o no ajustadas a ese modelo, sí, sufren evidentemente un castigo de algún modo o una social, ¿no? No sé si hay algún otro punto tal vez interesante sobre el cual les interese conversar. Federico, desde ya podés intervenir, ¿no? No hace falta que yo te habilite. Esta perspectiva antropológica a la cual me refería antes ha sido muy trabajada, ¿no? El hecho de considerarnos seres completos, incompletos, la relación entre el amor y el deseo y la falta, es un tópico absolutamente muy, muy trabajado a lo largo de la historia de la filosofía y en el siglo XX, digamos, del psicoanálisis sin duda, ¿no? Esto es más una orientación occidental, ¿no? Porque a diferencia de lo oriental, del conocerse a uno mismo, del primero valorarse, amarse a uno mismo y todo eso, ellos, en la parte filosófica, como ¿por quiénes están guiados? Mirá, por un lado, el a conocerse uno mismo era uno de los lemas, si querés, de los oráculos griegos. O sea, hay una de las frases que se le adjudican permanentemente a Sócrates, el conócete de ti mismo, o ocúpate de ti mismo, en realidad. Así que yo no lo atribuiría meramente a Oriente, ¿no? Daría para otro taller o para un seminario entero, y yo tampoco ahora rápidamente te puedo contestar cómo piensa Oriente. El amor en Oriente. Claro, vos me tirás un título y vos pretendés que yo ahora rápidamente tendría que revisar a François Julián o algún otro sinólogo a ver qué escribió. La verdad es que no es algo que lo tenga ahora presente, ¿no? También es cierto que hoy día, de algún modo, esas fronteras me parece, no digo que hayan desaparecido, pero sí que se han relativizado o tienden a desdibujarse en alguna medida con Internet y con la aldea globalizada que vamos y venimos al instante para todos lados, ¿no? Con que esos modelos o esas maneras o esas formas de amor no hayan permeado también otras culturas que tal vez en un principio eran más ajenas, ¿no? De todos modos, el mito de las tres esferas primitivas, etcétera, era un mito que también se lo encuentra en Oriente. Acá tenía una referencia que iba a ser, ahora la cerré, pero si la encuentro se los digo, y si no, en todo caso digo, es un mito que también se encontraba en literatura oriental, ¿no? También hay algo curioso, por lo menos cuando lo leía ahora en voz alta, intentaba ir pensando, aunque me costaba un poco, pero da la sensación de que al cortar a esas esferas primitivas, lo que se genera después es una especie de atracción como si fuéramos imanes y no hubiera una decisión consciente o voluntaria. Simplemente hay como una especie de deseo de volver a unirse
que es independiente de lo que podríamos entender nosotros como elección. Me da esa sensación, releyendo el texto, pero no. Es un buen punto ese, porque es como que opera el amor, esto es un fenómeno, para decirlo en términos, digamos, muy de la jerga filosófica, pero es un fenómeno ontológico, ¿no? Digamos, que atañe al ser mismo, en el plano también, dicho un poco más tradicionalmente, casi de la esencia de la naturaleza humana, efectivamente. O sea, es como previo, diríamos, a lo racional, a la conceptualización, a la libre elección, ¿no? Porque tampoco hay esa libre elección según el mito. O sea, no es que yo ando diciendo, bueno, sí, me quedo con esta mitad, no voy con la otra. No, no. O sea, tengo que, como vos decías, encastrar con la otra mitad con la cual éramos uno, ¿sí? Y que efectivamente un poco uno podría plantear, quizás de tanto leerlo, ¿no? O de tanto repetirlo, pero podríamos hacer el ejercicio ese que hace Hume con respecto a las bolas de billar, y decir, ¿no? ¿Qué pasaría si una bola golpea a la otra y la otra no se mueve? Como tiene que moverse, se queda quieta, va para arriba, sale por un costado, se hunde, qué sé yo. ¿Qué pasaría si esas esferas, una vez cortadas, no tienden a juntarse? Se queda cada una allá, qué sé yo, deambulando. Lo que pasa es que la respuesta a esto, digamos, este planteo medio contrafáctico que hago, en rigor está en que Aristófanes lo que dice es que, digamos, las esferas deambulaban y se morían de inanición porque se dejaban morir, porque no querían vivir de tristeza y de desdicha, ¿no? O sea, el amor viene ahí justamente a cumplir una función terapéutica, es como un médico existencial. También, qué concepción idealizada del amor, ¿no? Paula, ¿querés hablar? Que tenés el micrófono abierto y amagás. No sean vergonzosos, vergonzosas. A ver, en el chat hay varias intervenciones. Bueno, Elisa dice que Foucault, sí, evidentemente tenemos las 3 historias de la sexualidad, las 4, eran 3, ahora se editó hace unos pocos años el 4º volumen. Y hay algunos pasajes dedicados incluso al banquete de Platón, ¿sí? A la atracción por los muchachos, en fin. Bueno, mientras leo a Jessica, Paula, ahí abriste el micrófono y la cámara. ¿Querés intervenir? Hola a todos, ¿qué tal? No, que conocía el mito porque lo trabajé con mis alumnos en filosofía, pero no me había puesto a pensar en estas últimas cuestiones que marcó Federico y que marcaste vos. En esto de que nos atraemos como imanes y demás. Y que bueno, hoy en nuestra sociedad es como que eso está muy cuestionado lo que vos decías del amor romántico, y también esto de estar buscando la otra mitad. Que viste que también está esta cuestión de que ya somos seres completos y que nos elegimos, pero no es que nos complementamos, pero no es que nos atraemos porque nos falta algo, o nos juntamos porque falta algo. Eso. Sí, creo que algo igual podría recuperarse, por ejemplo, desde el punto de vista de cuando Freud, yo no soy un especialista en psicoanálisis, pero analiza el enamoramiento en términos de, al menos en el plano imaginario, de cómo me fusiono con el otro, la otra, el otro, quien fuera, ¿no? O sea, digo, algo de eso podría haber, de esa atracción por esa unidad primitiva, ¿no? Que me deja parado en lugar de cierta pobreza de ser, de desamparo ontológico, si querés, ¿no? O sea, de esa incompletitud, y que me hace además proyectarle al otro y proyectar a mi vínculo con el otro una cantidad de cosas desmesuradas, podríamos decir, o podríamos verlo así hoy día, ¿no? Sí, que tampoco sería un vínculo desde maduro, si vos proyectas en el otro lo que a vos está,
Me parece eso. Igual están buenas estas cuestiones, más allá del análisis que le están haciendo al mito. Yo se los planteé cuando vimos el tema del amor, incluso también, por ejemplo, películas, empecé hablando de películas, de literatura, cómo se ve el amor en el cine, y que hoy ha cambiado un poco, sí, un poco no mucho eso. En esta cultura también nuestra que hablábamos esto de las citas online, esto también de que los vínculos muchas veces, viste que está un poco de moda también esto del, que no estoy muy de acuerdo a veces, en esto del soltar, como que todo fluye más, como que los vínculos no son tan como, bueno, también han cambiado las cuestiones respecto de que a veces nuestros abuelos o padres, es como que no es que no estuvieran enamorados y demás, pero a veces soportaban, digo, entre comillas, muchas cosas, a cambio de esto de, bueno, estoy por mis hijos o por la historia en común y demás. Hoy es como que está bueno esto, replantearse algunas cuestiones de los vínculos. No es como el para siempre, es como eso es lo que veo que no está mal eso hoy, replanteárselo. Antes es como que por las apariencias, es como que si ya me casé con esta persona, como planteaba Federico, esto de imanes, atraernos como imanes, y que está bueno replantearse esto de las elecciones, y de elegir al otro, eso me parece. Sí, ahí también incluso, o tiene una dimensión esto política, en el sentido en que hace poco leía que en Inglaterra, creo que en Gran Bretaña en general, pero en Inglaterra, póngale para que sea lo mismo, hay una cantidad de millones de personas solas, y ha pasado a ser un asunto, una inquietud, una preocupación del gobierno, adoptar políticas para mitigar eso, porque trae trastornos desde el punto de vista de la salud psíquica, desde el punto de vista del consumo de antidepresivos o de lo que fuere, ¿verdad? Sí. Hay toda una dimensión política interesante para pensar, para reflexionar al respecto. Otra manera en que uno podría abordar esto, se me ocurre, ¿vieron al literato francés Michel Houellebecq? O Houellebecq con H. Tiene algunas novelas que hace unos años estaban muy de moda. Ampliación del campo de batalla, por ejemplo, era una. Y otra que tenía un título que ahora no recuerdo, que tenía algo que ver con lo molecular. Un poco lo que ponen en escena, digamos, en su novela, ¿no? Es, por medio de uno de sus personajes, son las consecuencias, si se quiere, negativas que ha tenido dicho de una manera cruda, ¿no? Desregulación del mercado amoroso. Quiero decir, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, durante muchos siglos, ¿verdad? El matrimonio operaba juntando de manera casi inevitable, no por razones necesariamente amorosas, de hecho en Grecia no ocurría, la gente no se casaba porque se amaba, se casaba para reproducirse y para articular bienes, ¿verdad? Para preservar patrimonios, exacto. Pero quiero decir, entonces casi que el destino era que inevitablemente ibas a efectivamente compartir tu vida y reproducirte y que yo qué sé cuánto. Una vez que eso deja de ocurrir, particularmente o con especial fuerza en el siglo XX, con la puesta en crisis de la exclusividad y la monogamia, y la familia tradicional y la separación de la reproducción, la multiplicación de tecnologías, etcétera, 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 estamos más libres, también más solos, también se reproducen las desigualdades de todo mercado, donde hay quienes tienen más posibilidades de atraer o de ser atraídos, y por tanto de generar o de no generar vínculos, ¿no? Es interesante eso. Tiene más que ver efectivamente con las perspectivas contemporáneas. Si a ustedes les parece, en este ratito que falta, me gustaría compartir algo de Badiou, que es una lectura que les sugiero si están interesados en el tema, e incluso colegas que somos, creo, si trabajan el tema con alumnos, con estudiantes de distintos niveles. Está bueno este texto, que no sé si conocerán,
que se llama Elogio del Amor. Es una entrevista, una conversación en realidad, que dio Badiou en el año 2008, en Avignon, en Francia. Y comienza diciendo el amor amenazado, ¿no? Fede, ¿te puedo molestar y lees? ¿Puede ser? Está subrayado por mí, por supuesto, se imaginan, ¿no? Leo. ¿Puedes comenzar? Dale, donde dice simplemente París. Perfecto. París ha sido cubierto de carteles de la página web de encuentros Metic, o Mitic, Sí. carteles cuyos títulos me han interpelado. Puedo citar un cierto número de eslóganes de esta campaña publicitaria. El primero dice, y se trata de la tergiversación de una cita de teatro, encuentre el amor sin el azar. Y luego hay otra. Se puede estar enamorado sin caer enamorado. Así pues, nada de caída, ¿no es eso? Y después también está el de usted puede perfectamente estar enamorado sin sufrir. Y todo ello gracias a la página de encuentros Metic, que nos propone, la expresión me pareció absolutamente notable, un coaching amoroso. Tendremos, pues, un entrenador que va a prepararnos para afrontar la prueba. Pienso que esta propaganda publicitaria depende de una concepción securitaria del amor. Es el amor asegurado a todo riesgo. Usted tendrá el amor, pero como un asunto tan bien calculado, habrá seleccionado tan bien a su compañero cliqueando en internet, evidentemente tendrá su foto, sus gustos en detalle, su fecha de nacimiento, su signo astrológico, etc., que al término de esta inmensa combinación, usted podrá decir, ahora ya, con todo esto, no puede fallar. Después de todo esto, va a funcionar. Ahora ya no hay ningún riesgo. Y eso es propaganda. Es teniendo interés como la publicidad se hace en ese registro. Ahora bien, obviamente yo estoy convencido de que el amor, en tanto que es un gusto colectivo, en tanto que es para casi todo el mundo la cosa que da a la vida intensidad y significación, yo pienso que el amor en la existencia no puede ser ese don que se hace a la ausencia total de riesgos. Me parece un poco como la propaganda por la guerra cero muertos que en algún momento hizo el ejército norteamericano. Bien, ahora seguimos, pero ven, esta es una perspectiva, digo, muy contemporánea, ¿verdad? Tiene poco más de una década, ¿sí? Y surge a partir de un comentario, una reflexión de Badiou, un sitio de citas o una aplicación, no sé exactamente, no la conozco, Meetic, imagino que es una especie de Tinder, o fue una especie de Tinder, o Happen, o no sé qué, francesa, ¿no? Pero en todo caso, el primer punto que marca fuerte es, bueno, hay una concepción que le llama securitaria del amor, que nos promete esto, un amor por fuera de todo riesgo, entiéndase, riesgo no físico, ¿verdad? Sino por fuera de todo riesgo existencial, anímico, a nivel del punto de vista, digamos, de lo que uno se expone, ¿no? Efectivamente, cuando ama en una relación, ¿no? Y le parece que esto es una propaganda, tal como es, dice, y la analogía es muy, muy fuerte, ¿no? La guerra cero muertos, justo encima, digamos, que estamos en una época complicada, pero el amor cero riesgos sería, dice, algo análogo al amor cero riesgos, ¿no? Espera que seguimos sin... Acá. La guerra, seguí por favor, Federico, la guerra.
La guerra, 0 muertos, el amor, 0 riesgos, nada de azar, nada de encuentro. Ahí es donde yo veo, con los medios de una propaganda general, una primera amenaza sobre el amor, que yo llamaría la amenaza securitaria. Después de todo, no está lejos de ser un matrimonio acordado o arreglado. No lo es en nombre del orden familiar, mediante padres despóticos, sino en nombre de la seguridad personal, mediante un acuerdo previo que evita todo azar, todo encuentro, y finalmente toda poesía existencial, en nombre de la categoría fundamental de la ausencia de riesgos. Y después, la segunda amenaza que pesa sobre el amor es la de denegarle toda importancia. La contrapartida de esta amenaza securitaria no es más que una variante del hedonismo generalizado, una variante de las figuras del goce. Se trata, así, de evitar cualquier prueba inmediata y profunda de la alteridad, donde el amor se teje. Añadamos, por lo mismo, y no pudiéndose nunca eliminar el riesgo para lo bueno, la propaganda de Metic, como la de los ejércitos imperiales, consiste en decir que el riesgo será para los otros. Si está usted bien preparado para el amor, según los cánones de la seguridad moderna, sabrá usted mandar a paseo al otro, que no está conforme con su confort de usted. Si él sufre, es asunto suyo, ¿no es eso? Es que él no está en la modernidad. Sucede de la misma manera que con el 0 muertos de los militares occidentales. Las bombas que tiran desde el aire matan a cantidad de gente que tiene la mala suerte de vivir debajo. Pero son afganos, palestinos, no son modernos, claro. El amor securitario, como todo aquello cuya norma es la seguridad, es la ausencia de riesgos para todo aquel que tiene un buen seguro, un buen ejército, una buena policía, una buena psicología del goce personal, y es todo riesgo para aquel que tiene enfrente. Se notará que por todas partes se nos explica que las cosas se hacen para nuestra comodidad y nuestra seguridad, desde los agujeros en las aceras hasta los controles de policía en los pasillos del metro. En el fondo, tenemos ahí a los dos enemigos del amor: la seguridad del contrato de seguros y la comodidad de los goces ilimitados. Bien, provocativo. Sostiene entonces esto, ¿no? Que él, porque además recuerden que el título, digamos, de esta parte de la entrevista es precisamente el amor amenazado. Su hipótesis es que hay estos dos enemigos del amor. La seguridad del contrato y la comodidad del hedonismo, ¿no? Digamos, de la reducción del amor a la búsqueda del placer, o los placeres. Lees un párrafo más, Fede, y ya está, y terminamos. Este último, creo que liberal. Creo que liberal y libertario convergen en la idea de que el amor es un riesgo inútil, y que se puede tener, por un lado, una cierta conjugalidad preparada que se proseguirá en la dulzura del consumo, y, por el otro, acuerdos o arreglos sexuales placenteros y llenos de goce, haciendo economía de la pasión. Desde este punto de vista, realmente pienso que el amor, en el mundo tal cual es, se encuentra en ese asedio, en ese cerco, y que está, a este respecto, amenazado. Y creo que es una tarea filosófica, entre otras, defenderlo.
lo que probablemente supone, como lo diría el poeta Rimbaud, que también debe ser reinventado. Y eso no puede ser una ofensiva por la simple conservación de las cosas. En efecto, el mundo está lleno de novedades y el amor debe ser también comprendido en esa innovación. Hay que reinventar el riesgo y la aventura contra la seguridad y la comodidad. Bueno, ven, es un diagnóstico muy diferente, ligado a condiciones contemporáneas, ¿verdad? Con el cual no necesariamente hay que estar de acuerdo, sin dudas, pero en todo caso me parece interesante y vamos a dejar de leer acá. Después Badiou a lo largo de la conversación va presentando su propia concepción del amor, que tiene que ver con una construcción a partir de la diferencia o de los dos. Pero en cualquier caso, me gustaría saber si estos pasajes les provocaron alguna reflexión, si les hicieron pensar en algo, si están de acuerdo o no con lo que plantea, con el diagnóstico. Me hizo ruido lo del cero riesgo, ¿no? Que muchas veces algunas personas quedan en ese lugar cómodo por temor al riesgo, al no tirarse a la pileta, como diríamos. Y muchas veces eso, o bueno, yo lo puedo visualizar quizás en parejas o matrimonios de muchos años, que bueno, sí estuvieron enamorados y todo, pero ahora ya no, y sin embargo, por no arriesgarse a este cambio, siguen en la cómoda, por el motivo que sea, por no tener que buscar un departamento nuevo, porque la casa que hicieron les gusta y entonces ahí quedaron. Y al mismo tiempo sacarle esto de la aventura, que es el conocer a otros sin tantos, como decía alguien por el chat, tantos algoritmos de decir, bueno, a la otra persona quiero que tenga tal altura, que sea tal, todos los requisitos, armarte como esos dibujitos de las personas buscadas que arma la policía, que ahora no me sale el nombre, ¿no? De la persona a la que querés encontrar o compartir. Y eso me parece que le saca la chispa de lo que es el amor, ¿no? Sí, está muy buena tu reflexión. Sí, a mí tampoco me sale exactamente la palabra, si alguien la tiene, me sale perfil, pero no es un perfil. Identikit, ahí está. Ahí está, Sí, se apareció. Sí, sí, te referías a eso, se entendió la idea, aunque se nos había perdido el término. ¿Vos, Federico, conocías este texto? ¿Te despertó algo, esta reflexión de Badiou? Lo conocía, sí, pero nunca lo había leído. Lo conozco, digamos, sé que es parte de la obra de Badiou, pero no lo conocía, literalmente hablando. Lo que pensaba es que las aplicaciones, intentando como pensar contra Badiou, ¿no? Las aplicaciones terminan teniendo un carácter de aventura o de descubrimiento de lo nuevo, quizás bastante marcado. Incluso cuanto más ideal es la presentación de la otra persona, más rara puede ser el encuentro personal cara a cara. No sé. Claro, no sé si, pero antes cuando le contestaba, no recuerdo ahora a quién, creo que era María, pero con relación a esto al análisis que hace Eva y Luz, ¿no? En ese punto se han invertido, me parece, el orden, se ha invertido porque
habitualmente lo que ocurría antes, digo, antes de las aplicaciones y antes del chateo, que es algo reciente de hace las últimas décadas, ¿no? Era efectivamente el primero de todo el encuentro cara a cara, el encuentro efectivamente corporal, físico, el ver al otro, el percibirlo o el olerlo o el algo, pero tenía que ver con el cuerpo ahí actual, presente, ¿no? Mientras que hoy día con la mediación tecnológica lo que hay es primero esa relación virtual o esa relación mediada por la tecnología, hipertextualizada, hipermediada por las imágenes, y luego la prueba del contacto. Y Luz restituye ahí algunas entrevistas con algunas personas que dicen, bueno, me había encantado todo lo que hablamos, qué sé yo, pero lo vi y hubo algo, no sé, cuando me dio la mano que no me gustó, hubo algo que, etcétera, etcétera. Y sí, digamos, de algún modo la prueba, si querés, del encuentro a nivel corporal sigue existiendo. Lo que pasa es que creo que, entre otras cosas, tal vez se complejizó y seguramente se invirtió el orden, como que viene después de, me parece, ¿no? Elisa Lemos dice que va en línea con la búsqueda existencial, la conciencia de la finitud, con la búsqueda de la seguridad, en fin. Sí. Bueno, Badiou es, como les decía, uno de los filósofos franceses más importantes o actualmente vivos, ¿no? Y además ha escrito obras de teatro, ensayos sobre ética, es un autor muy... escribió una suerte de reformulación, digamos, reversión de la República de Platón, una cosa delirante. Bueno, es un autor interesante, políticamente está parado a la izquierda, muy crítico del capitalismo y del liberalismo, se deja entrever, ¿verdad?, en estos pasajes. También después acentúa, digamos, o profundiza otras críticas u otras maneras que él encuentra que reducen el amor, ¿no? Que lo empobrecen en todo caso. Desde la filosofía misma, ¿no? De la filosofía misma. La concepción romántica, a su juicio, empobrece el amor. ¿Por qué? Porque lo reduce al éxtasis del encuentro. La concepción comercial o jurídica, que es esta de el matrimonio, ¿no? El amor como un contrato. Otra tradición u otra perspectiva que es criticada por Badiou es la escéptica, en el sentido de hacer del amor una mera ilusión. O tal vez más que una ilusión, una suerte de disfraz o de máscara del sexo y de la sexualidad, ¿no? De una tradición en filosofía escéptica, no solo en filosofía, que dice, bueno, finalmente el amor no existe. Digamos, lo que llamamos amor no es otra cosa que cierta estilización o cierta idealización, cierta máscara que le ponemos a la relación sexual, ¿no? Y él opone a eso el amor como él llama una construcción de verdad no en el sentido de una construcción auténtica, sino la construcción de una verdad de a dos. Una construcción duradera, no meramente romántica, y que se opone a la concepción fusional del amor, ¿no? A la de Aristófanes que venimos de ver, ¿sí? Que para él la concepción, digamos, de Aristófanes, esta de la media naranja, es una suerte de revancha, dice, de lo uno sobre lo dos.
del uno sobre la diferencia o la disyunción, ¿no? Pero en rigor la diferencia o la disyunción es irreductible y es condición de posibilidad del amor o de la relación amorosa. Sabrina dice que recomienda Byul-Chul Han. Sí, la agonía del Eros, yo la mencioné. Bueno, en ese texto, Byul-Chul Han lo que hace es básicamente diagnosticar que la crisis del amor en nuestras sociedades del rendimiento, tal como él las describe, ¿no?, obedecen a la pérdida del otro, a la reproducción casi ilimitada de la mismidad, de la lógica de lo mismo, a la pérdida, por tanto, de la alteridad, de la negatividad. Converge en varios puntos con Badiou, en otros se separa y los critica, pero comparte esta mirada, digamos, crítica respecto de la situación del amor. Sí, Sabrina, pero digo, el texto más puntual del autor es La agonía del Eros, sobre la cuestión, ¿no? Tal vez hay referencias en otras, ¿no? También trabaja por ahí en ese texto, por ejemplo, la cuestión de la pornografía, como algo casi opuesto al erotismo, ¿no? Y algo que está en alguno de los libros, no recuerdo cuál, de Iluz, que tiene que ver con que hace un estudio en Estados Unidos, ¿no?, hace ya como unos 15 o 20 años, y encuentra que entrevista a una mujer que gestionaba sus vínculos verdaderamente como una administradora, en el sentido de que, bueno, estaba en contacto mediante las aplicaciones con tantos hombres de lugares tan diversos y con perfiles también heterogéneos, que tenía una carpeta para cada uno. Cada vez que se ponía a chatear con alguien, ¿no?, o sea, tenía casi que revisarla para no equivocarse y saber con quién estaba hablando. Porque ese es otro fenómeno que se está analizado, digamos, de los vínculos, ¿no?, hoy día, que tienen que ver con esta suerte de exceso o de lógica de la abundancia, ¿no? En las aplicaciones más o menos es como en el supermercado, prácticamente, o da esa impresión por lo menos, ¿no? Si no es uno es otro, y si no será otro, y no sé, no tengo idea de cuánta gente lo utiliza, pero sé que en países como Estados Unidos y otros, digamos, hay millones de personas usándolas. Entonces, digamos, claramente se impone esa lógica mercantil, esa lógica de la abundancia. El no Que si no es perder uno, el será tiempo otro. claro, no perder el tiempo en algo que no te interesa directamente. Como... Sí, pero también por la idea de que, bueno, si este no va, vendrá otro, o será otro. O sea, en una economía de la escasez, digamos, no hay demasiado que elegir. En una economía de la abundancia, por el contrario, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si los seres humanos y los vínculos que estableces son como ir al súper y elegir si comprar aceite de girasol o de maíz, digamos. O sea, parecería que no, pero bueno. Digo, un poco la lógica mercantil y de la abundancia es la que se desparrama y la que se expande mediante estas tecnologías, ¿no? Una vidriera, dice Paula. Sí. Sí.
Bueno, por mi parte, el taller tenía que ver con trabajar estas lecturas o estos pasajes, mejor dicho, de las lecturas, ¿no? Con presentarles rápidamente, a sobrevuelo, estas maneras de pensar el amor. La primera, la de Aristófanes, que ha sido tan influyente, creo, en nuestra cultura occidental, en nuestra tradición de pensamiento, que carga con tantos supuestos y con tantas implicancias. Me quedó por trabajar, pero bueno, hubiera sido excesivo el de Sócrates, que como les decía antes, liga al amor con la falta o con la carencia, y no solo con eso, sino también otro punto fundamental en el discurso de Sócrates es la relación que establece con la trascendencia. Eros finalmente nos impulsa a trascender la finitud, ya sea por la inmortalidad en las obras, dejando, digamos, una obra, una creación, o bien reproduciéndonos. Pero en todo caso nos impulsa a trascender nuestra condición finita y mortal, ¿no? Ese es un punto importante en el discurso de Sócrates y muy, también creo, influyente, muy relevante para nuestras concepciones del amor occidentales, ¿no? Y un último punto antes que los despida, ya antes que cerremos el taller. No sé si se los dije al principio, pero algo interesante también del texto, una de las razones, digamos, por las cuales es el texto, tiene la importancia que tiene, es que es el que dio lugar a la famosa expresión amor platónico. Evidentemente no fue Platón quien habló de amor platónico, por supuesto, ¿no? Pero en el siglo XV después de Cristo, un señor que se llamaba Marsilio Ficino, que vivía en Florencia, sacerdote, filólogo, médico, filósofo, etc., protegido de los Medici, tradujo del griego al latín toda la obra de Platón y la de Plotino. No sé cómo hizo, digamos, no se debe haber vivido 300 años. De verdad, yo cuando lo investigué, digamos, un poco a Ficino, es tremendo. Tradujo todo Platón y todo Plotino, no sé cómo hizo. Bueno, y escribió un famoso comentario al banquete de Platón, en el cual presenta esta expresión, amor platónico, ¿no? Que lo entiende como un amor divino, como un amor, digamos, un amor que por el otro ser humano es solamente una preparación para el amor de Dios, que es la meta real, ¿no? El verdadero contenido del deseo humano. Y Ficino inauguró un género literario de los tratados sobre el amor, donde no aparece como un fenómeno especialmente sexual, sino más bien espiritual, ¿sí? Ligado además a una reflexión sobre la belleza, que es lo que ocurre por otro lado en el discurso de Sócrates. Bueno, gente, por mí estamos, y si quieren hacer algún último aporte, alguna intervención. ¿No? Bueno, espero que les haya parecido interesante la experiencia, que se lleven perspectivas, tal vez lecturas o autores, para pensar esto que de algún modo u otro nos interpela a todos, de algún modo u otro, y que está de moda, si se quiere, como les decía un poco al principio, según percibo, y la filosofía tiene mucho para decir al respecto, ¿no?
y es interesante rescatarlo, ya sea para cuestionarlo, para apropiarse de alguna perspectiva, en fin, lo que fuere. Les deseo mucha suerte en este año que comienza, y bueno, nos estamos cruzando por allí. Gracias igualmente para ustedes. Y la verdad que sí, que por lo menos a mí me guiaste bastante en cuanto a algunos textos para ampliar un poco esa visión y poder sentirnos un poco más, más fuertes al hablar del tema del amor con los chicos, ¿no? Con la edad que nos toque a cada uno en su función. Escribime después si querés, y te paso o el programa del seminario o bibliografía, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Porque hay bibliografía muy interesante, yo conozco alguna desde ya, evidentemente, ¿no? Y son temas que se están trabajando hoy día, se lo vienen trabajando desde hace algunos años, y me parece importante poder esto conceptualizar, ¿no? Para, bueno, en fin, para pensar mejor o con más herramientas, quiero decir, el fenómeno, ¿sí? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, bueno, me alegro por lo que veo en el chat, gracias por los comentarios, me alegro si les sirvió, si les gustó.